Muy buenas noches, queridos hermanos, espero que estén bien. El día de hoy vamos a terminar el capítulo 24 de este libro de Mateo, así que vamos a estar disfrutando de estos versículos que nos van a llamar la atención, a reflexionar, a poder pensar. ¿Estamos esperando al Señor como deberíamos de estar esperando? ¿Será que nos estamos despreocupando? O tal vez es que nos estamos demasiado estamos angustiándonos, estamos entrando en pánico. Y cada cosa que está pasando en el mundo es como que nos está asustando más y más y más. ¿Cómo quiere el Señor que esperemos? ¿Cómo quiere el Señor que nosotros, o cómo el Señor quiere encontrarnos cuando Él venga? Vamos a estar hablando de eso en esta noche, justamente en estos versículos que son impresionantes. Versículo 45, vamos a ir al capítulo 24, versículo 45. Jesús empieza a mostrarles y a decirles una verdad importante acerca de cómo quiere que nosotros estemos o qué quiere que estemos haciendo cuando Él venga, por medio de una parábola. Dice el versículo 45, ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente? Noten esas dos características. Primero, fiel, leal, pero también prudente. La prudencia implica sabiduría, la prudencia implica discernimiento. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento no a cualquier hora, sino a tiempo, a su tiempo? Es interesante, el Señor está dándoles a entender a sus discípulos y también por ende a nosotros que Dios a cada uno de nosotros nos ha dado una responsabilidad de poder cuidar, ya sea si estamos casados, a la esposa, a los hijos, las esposas para los hijos, pero también asimismo también con el esposo. En la iglesia Dios nos ha dado también un ministerio a cada uno de nosotros para que podamos en primer lugar de manera fiel y de manera prudente cuidar de ellos, pero también alimentarlos, y no a cualquier hora, sino a su tiempo. Y alimentarnos no solamente en términos físicos, sino sobre todo en términos espirituales, que ya hemos estado hablando acerca del fruto del Espíritu y cuán importante es que la gente a nuestro alrededor, los más cercanos a nosotros, puedan disfrutar del fruto del Espíritu que se produce en nosotros por medio del Espíritu de Dios. Bien, esas son las características de este siervo, que el Señor lo tomó por fiel y prudente para que cuidase de la casa, porque aparentemente el dueño de casa se iba a ir a un viaje. Ahora, miren lo que dice el versículo 46. Dice, bienaventurado. La palabra bienaventurado es feliz, o mejor dicho, supremamente feliz o supremamente dichoso, aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. ¿Qué cosa? Que esté cuidando, que esté alimentando a sus consiervos en este caso, o a la gente que Dios le ha puesto para que pueda cuidar, y para que esté dándole el alimento a su tiempo, que los esté guardando, que los esté guiando, que los esté cuidando, etc. Bienaventurado cuando el Señor venga y encuentre a ese siervo haciendo lo que al principio el Señor le dio que hiciera. ¿Qué pasará? Dice el versículo 47, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Miren el privilegio, la recompensa. No solamente va a recibir felicitaciones de parte de su Señor, sino también una recompensa. Le pondrá sobre toda su casa, como había pasado con José en el Antiguo Testamento, y que también en el próximo capítulo habla acerca de la parábola de los 10 talentos o de los talentos, que vamos a ver la semana, Dios mediante, que viene. Esa parábola muy, pero muy importante. Pero puede que accionemos o puede que nosotros reaccionemos de otra forma. Habrá otra forma de accionar, habrá otra forma de actuar, habrá otra forma de esperar al Señor. Este siervo puede tomar esas dos actitudes. O primero, el seguir cuidando, seguir haciendo lo que le tenía que hacer hasta que venga su Señor, o esta actitud que es completamente diferente y que nos tiene que llamar la atención, porque es muy probable que muchos de nosotros estemos como que inclinándonos a esta actitud. Versículo 48 dice, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, no necesariamente está hablando, sino que está diciendo en su corazón, alguien decía que a veces lo que uno piensa
es mucho más importante, es mucho más cierto, es mucho más verdadero de lo que uno habla. Miren lo que decía este siervo, malvado de hecho, decía en su corazón, mi Señor tarda en venir. Y esa es una de las características. Ayer habíamos estado hablando que como a veces nosotros pensamos que tenemos toda la vida para poder hacer lo que a nosotros nos dé en gana. Por ejemplo, cuando uno piensa que el Señor va a tardar o que no va a venir, entonces puede hacer lo que sea. Y cuando Dios le da y le ha dado el privilegio tal vez de poder cuidar de una familia, de una iglesia, de unos hermanos, puede llegar a pensar y decir, bueno, todavía el Señor va a tardar. Así que voy a hacer lo que este siervo malvado hizo. Mire lo que hizo. Dice, primero pensó en su corazón, mi Señor va a tardar. Versículo 48 o 49. Y comenzaré a golpear, comenzaré a golpear a sus consiervos. O sea, ya no los estaba cuidando, los estaba golpeando, los estaba maltratando. Porque no se sabe por qué, es probable tal vez porque, no sé, tenía ganas de vengarse o no sé, se quería desquitar. Y siempre va de la mano. Cuando uno se desconecta del Señor, cuando uno se aleja del Señor y ya no quiere andar bajo su cobertura o bajo el temor de Dios, el temor santo de Dios, entonces se aparta y va a empezar poco a poco a inclinarse a lo que este malvado siervo hizo, lastimar, golpear a los que el Señor les había dado para que cuidase. No los estaba cuidando, los estaba maltratando, los estaba golpeando, pero no solamente eso. Y aún a comer y a beber con los borrachos. O sea, no solamente estaba lastimando a la gente que se supone que tenía que cuidar, sino que también estaba deleitándose, estaba comiendo, estaba bebiendo con los borrachos, dándose a los vicios. En vez de estar cuidando, en vez de estar dirigiendo, en vez de estar proveyendo y alimentando a su tiempo a la gente que Dios le ha dado para que cuidase, estaba no solamente maltratándolos, sino que los dejaba a su suerte y se iba a comer y a beber con los borrachos. ¿Qué pasará? Versículo 50. Vendrá el Señor de aquel siervo en día en que éste no espera y a la hora que no sabe. Y lo castigará duramente. Y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En el momento menos pensado, el Señor vendrá. Puede que no venga por segunda vez, pero es más y es segurísimo que el Señor, tarde que temprano, va a llegar el momento en que le va a hacer rendir cuentas por todo lo que no hizo. Y eso es algo terrible, porque al final de cuentas llegamos a ser como hipócritas. De hecho, el Señor está diciendo, va a poner su parte con los hipócritas, porque los hipócritas hacían eso, aparentaban ser buenos siervos, aparentaban tener esa actitud de diligencia, de bondad, solamente cuando su Señor estaba ahí, ¿no? Solamente cuando el Señor tal vez lo veía. Y cuando el Señor se iba, su Señor se iba, en este caso su amo se iba, este siervo se comportaba como realmente era. Y era un hipócrita porque aparentaba una cosa, pero era otra cosa. Aparentaba tener cuidado, aparentaba cuidar o tener interés en las cosas de su amo cuando era todo lo contrario. ¿Y cómo se vio eso? ¿Cómo uno se da cuenta cuando obviamente su amo se va y este siervo primero dice, mi Señor va a tardar en venir? Un desconocimiento total de su Señor. Y de la misma manera, cuando nosotros, queridos hermanos, también desconocemos a nuestro Señor, no lo conocemos, no conocemos sus atributos, no conocemos cómo es su carácter, vamos a tener acciones completamente erróneas. Vamos a decir, el Señor va a tardar. Cuando aquí dice otra cosa, o vamos a esperar de una manera equivocada. Porque no conocemos a nuestro Señor, no conocemos su carácter, no conocemos sus atributos, no lo conocemos a Él. Entonces, un desconocimiento del Señor siempre nos va a llevar a poder tener decisiones equivocadas y decisiones erradas. Así que, en primer lugar, este siervo estaba desconociendo a su Señor y el desconocimiento, el desconectarse de su Señor, lo llevó
en vez de cuidar, a lastimar, a golpear y a emborracharse, a estar con la gente impía, a estar con la gente que estaba seguramente haciendo lo mismo que él, porque ahí estaba su parte, ahí le gustaba estar, no le gustaba estar en las cosas de su Señor. Él tenía placer, él sentía placer estando en las cosas de los impíos, de los malvados. Pero va a llegar el momento, y eso es lo más importante, lo más interesante. Llegará el momento menos pensado, cuando esa persona tenga que rendir cuentas. Ya sea si venga el Señor, o ya sea que Él vaya ante el Señor para rendir cuentas. En el momento menos pensado. Uno no puede pensar que tiene toda la vida pensando que no va a venir más el Señor o que uno jamás va a rendir cuentas o va a esperar hasta que sea viejito para recién querer enmendar sus caminos, pero ya será demasiado tarde. Será demasiado tarde. Así que hermanos, que Dios nos guarde. Yo creo que todo este capítulo 24 nos ayuda a entender prácticamente eso. Velemos, estemos preparados, que Dios nos encuentre haciendo lo que tenemos que estar haciendo. Y para eso yo quiero terminar con 3 puntos importantes en este momento, para que podamos tener esto en mente y poder analizar y pensar. Que Dios nos ayude. En primer lugar, Dios, hermanos míos, nos ha dado una familia, los que están casados, la esposa, los hijos, para la esposa, el esposo, los hijos, o también, tal vez los que no estamos casados, nos ha dado una familia, el papá, la mamá, los hermanos, y tenemos que cuidar, tal vez somos hermanos mayores, tenemos responsabilidad para con la familia. Y también nos ha dado hermanos en Cristo, nos ha dado una iglesia para poder estar ahí edificándonos, pero también edificando a los demás, que tenemos que tener más o menos la idea de por qué Dios nos ha dado o para qué Dios nos ha dado una familia. Los que tenemos familia, los que están casados o los que estamos en la casa con el papá, con la mamá, con los hermanos. Bueno, yo creo que prácticamente tenemos 3 funciones. En primer lugar, para cuidar de ellos. En segundo lugar, para dirigirlos. Y en tercer lugar, para alimentarlos. Y no simplemente en términos físicos, sino sobre todo alimentarlos del amor, alimentarnos de nuestra paciencia, alimentarlos de nuestro gozo, alimentarlos de nuestra bondad, de nuestra fe, obviamente producto del Espíritu de Dios, pero a su tiempo. Y esto es algo muy importante porque uno a veces va a darse cuenta tarde que tiene que hacer todas esas cosas cuando el tiempo ya ha pasado. El papá seguramente dirá, de verdad, tengo que cuidar a mis hijos, tengo que pasar más tiempo con él, no solamente tiempo de calidad, sino tiempo de verdad. Tiempo, o el esposo con la esposa, o la esposa con el esposo, pero cuando se dé cuenta, es muy probable que ya sea tarde. Y que quiera darle, pero ya no es su tiempo. Como dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Así que por eso el Señor quiere que nosotros no solamente seamos leales y fieles, que es importante, pero también prudentes, que sepamos cuándo es el tiempo, que sepamos que ahora tenemos la oportunidad para poder cuidar y para poder alimentar a nuestra familia, a nuestros hijos, a la iglesia, a los hermanos. Entonces Dios nos ha dado una responsabilidad impresionante, importante. Tenemos privilegios, pero también tenemos responsabilidad. Tener una familia es un privilegio precioso, pero también asimismo es una responsabilidad. Ya no estar pensando en nosotros mismos solamente, sino en poder cuidar, en poder dirigir, en poder alimentarlos a su tiempo, saber cuándo es el tiempo de poder cuidar, alimentar. Tenemos que alimentarlos, pero tiene todo su tiempo, tiene su horario. Y pidamos al Señor que nos dé discernimiento y nos dé sabiduría para saber cuándo es el momento de alimentarlos o, por ejemplo, de poder disciplinarlos, cuándo es el momento de poder animarles, felicitarles, cuándo es el momento de poder pasar tiempo con ellos, de tener un trato. No se puede tratar de la misma manera a un adolescente como cuando era un niñito. Hay tiempos. Entonces, que Dios nos dé la sabiduría, hermanos. Que Dios nos dé la sabiduría para tratar a nuestros hermanos. No solamente en la familia, sino también en la iglesia. Dios nos ha dado una iglesia. Bueno, yo creo que esto es mucho más impactante y más importante para los líderes, para el pastor y los líderes de la iglesia, que tenemos que cuidar de ellos, pero también para todos nosotros,
para los que somos parte de la iglesia, de cuidar el uno. Que cuidemos a nuestros hermanos que están a nuestro alrededor y que ellos cuiden de nosotros y así cuidarnos el uno al otro. Entonces, que eso pueda estar siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. En segundo lugar, tenemos que esperar, queridos hermanos, la venida del Señor, no viviendo en pánico, no viviendo, y ya se acerca el 66, el 666, o la vacuna, o el chip, y todo lo demás. Uno puede entrar en pánico, ¿no? Y está como una estatua, no puede hacer nada por el pánico. No tenemos que esperar la venida del Señor de esa manera. Pero tampoco tenemos que estar esperando la venida del Señor despreocupados. No, el Señor va a tardar. Como que nos sentamos en nuestro sillón frente al televisor y ya, despreocupados. No, hermanos. Ninguno de los dos extremos. Sino, hermanos, tenemos que esperar al Señor siguiendo o seguir haciendo lo que el Señor nos ha mandado a hacer. ¿Qué nos mandó a hacer? A cuidar, seguir dirigiendo, seguir cuidando, seguir alimentando a los que el Señor nos ha confiado. Porque el cuidar, el dirigir, el alimentar no es en un acto. No es que el año pasado ya lo he hecho, así que ya no se pueden quejar, ya lo he hecho el año pasado. No, tenemos que seguir cuidando, tenemos que seguir dirigiendo, tenemos que seguir alimentando a los que Dios nos ha confiado. Así que, hermanos, que Dios nos dé fuerzas, que Dios nos dé sabiduría y que podamos esperar al Señor haciendo esas cosas. Como vuelvo a decir, no en pánico, no pensando, no asustándonos de todo lo que pasa, de todas las informaciones a veces que nosotros leemos o escuchamos, pero tampoco despreocupados, ¿no? Como que pensando que el Señor no va a llegar, sino que Dios nos encuentre estando trabajando, cuidando. Por eso el Señor decía, bienaventurado el siervo, que cuando su Señor venga, lo encuentre su Señor haciendo lo que le ha mandado, de cuidar, de dirigir, de alimentar a los que el Señor le ha confiado a ese siervo. Y en tercer lugar, hermanos, hay de nosotros si nos atrevemos a lastimar o a herir a nuestra familia, a la esposa al esposo, o a los hijos, o a los hermanos en Cristo. Y luego de eso, sin sangre en la cara, estar disfrutando de los placeres con los impíos. Hermanos, hay de nosotros. Hay de nosotros cuando en vez de estar cuidando, en vez de estar dirigiendo, en vez de estar alimentando, nosotros estemos lastimando a los que Dios nos ha confiado. Y después estemos disfrutando, estamos riendo con los impíos. Estemos disfrutando los placeres de este mundo con la gente impía, no con la familia, no con la iglesia. Hermanos, hay de nosotros. Dios nos ha dado una gran responsabilidad y espero, hermanos, que cada uno de nosotros, eso va primero para mí, pero también quisiera que todos nosotros, ustedes también, puedan entender la gran responsabilidad que tenemos delante del Señor, que Dios nos encuentre, que cuando venga el Señor o nosotros partamos a Él, podamos estar haciendo lo que el Señor nos ha mandado, cuidando, dirigiendo, alimentando a los que Dios nos ha confiado. Porque si no es así, si no estamos haciendo eso, o si seguimos lastimando, si pensamos que no va a pasar nada, si seguimos lastimando, si seguimos hiriendo, y seguimos disfrutando de la gente con los impíos o de los placeres de este mundo con los impíos, hermanos, va a llegar el momento menos pensado donde el Señor decida que aquí se acaba. Aquí se acaba. Y ya no más. Ya no más. Uno en el momento menos pensado, en la mitad de su maldad, puede venir el Señor y decir, ok, listo, hasta aquí. O nos lleva, o nos detiene ahí. No sabemos cómo el Señor tiene sus métodos. O el Señor venga. El Señor venga. Justo en ese momento, donde uno está en plena maldad, está en pleno endurecimiento de su corazón, puede que ya sea tarde. Y puede estar esa persona pensando que el día de mañana o al año recién yo voy a considerar un poquito al Señor. No, hermanos. Dios nos ha advertido, espérenme haciendo lo que tienen que hacer. No se les ocurra pensar de que me voy a tardar. El Señor no se tarda. El Señor nunca se ha tardado. Él siempre vino a tiempo.
Nosotros a veces somos los apresurados, nosotros a veces somos los desesperados, pero el Señor siempre viene a tiempo. El Señor nunca se atrasa. Así que no es nuestra tuición, no es nuestro deber estar exigiendo al Señor, Señor, ven pronto, Señor, mira, el año tantos, a la hora tantos quisiera que vengas. Eso no es nuestro asunto. Nuestro deber es hacer lo que tenemos que hacer, cuidar de los que Dios nos ha dado, cuidar de nuestra familia, alimentarlos, dirigirlos, y a la iglesia también, animar a la iglesia, cuidar a la iglesia, alimentar a la iglesia, y a los perdidos, siendo de bendición para la sociedad también, para el lugar donde Dios nos ha puesto, que seamos sal y luz en ese lugar. Que Dios nos encuentre trabajando. Que Dios nos encuentre trabajando, queridos hermanos. Así que espero que haya sido de bendición este capítulo 24. Lo ha sido demasiado para mí. Y sé que cada vez que estamos leyendo y uno cada vez que va estudiando, como que el Señor lo está confrontando cada vez más y pedimos al Señor que no simplemente sea un sorprendimiento de wow, o un dolor simplemente, ¿no? Que uno a veces siente cuando ve estas cosas, que está haciendo mal, que está bien, pero no nos quedemos ahí, sino podamos ponerlo en práctica, podamos arrepentirnos. Arrepentirse genuinamente implica que ya no vamos a volver a hacer lo que tal vez antes hacíamos y de lo cual nos hemos arrepentido, sino que vamos a cambiar. Y pidamos al Señor la gracia para que nos ayude a cambiar. Que Dios los guarde, queridos hermanos. No se olviden el día de mañana, sábado, nuestro examen respectivo. Y Dios mediante, el día lunes estaremos empezando el capítulo 25 de Mateo. Bendiciones, queridos hermanos. El domingo, no se olviden, nos estaremos reuniendo como siempre por el internet. Y espero que podamos estar todos juntos. Bendiciones, queridos hermanos.